Buen día, somos estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Les vamos a hablar sobre el dictamen de la auditoría. Somos el grupo número 5. Nuestro docente a cargo es el ingeniero Javier Patricio Cadena. Los integrantes que conforman este grupo es Lady Cedeño, Jimmy Sares, Diego Toledo, Alison Gaibor y mi persona Damares Loyola. A continuación les vamos a hablar sobre el dictamen de la auditoría. A continuación les vamos a hablar sobre los tipos de dictamen que hay. Tenemos aquí cuatro, que el primero es el dictamen con opinión sin salvedades, dictamen con opinión negativa, dictamen con salvedades y el último es el dictamen con abstención de opinión u denegada. Vamos a comenzar hablándoles sobre el dictamen con opinión sin salvedades. Dictamen con opinión negativa, adversa o desfavorable. Nos dice que este dictamen es emitido como consecuencia de un examen y que incluye que los estados financieros no están de acuerdo con los principios de la contabilidad. Habla en lo que son las desviaciones, que son de tal grado importantes que la expresión de una opinión son salvedades, no sería adecuada. Aquí en este dictamen se debe revelar todas las desviaciones importantes y las limitaciones que se haya tenido en lo que es el alcance de su trabajo. En lo que es la opinión negativa y adversa, es consecuente cuando el examen concluye con lo que son los estados financieros y que estos estados financieros estén de acuerdo con las normas de información financiera. Ejemplo, cuando ya se haya obtenido la evidencia de la auditoría ya suficiente y adecuada, se puede concluir que las incorrecciones individualmente o de forma agregada son materiales y que son generalizadas en los estados financieros. Este, por ejemplo, una opinión denegada que hace el auditor es cuando ya emite su informe y que cree que este informe de los estados financieros contienen algunos errores, irregularidades, equivocaciones, lo hace con uno en sí con su opinión en el sentido de que estos estados financieros no representen razonablemente el resultado de las expresiones, como quien dice, en pérdida, sino que eh, tenga algo favorable en lo que son estos estados. Dictamen de auditoría. El dictamen del auditor es el documento que suscribe el contador público conforme a las normas de su profesión relativo a la naturaleza, alcance y resultado del examen realizado sobre los estados financieros de la entidad de que se trate. Esto quiere decir que el auditor, en final del proceso, dictamina el estado de la empresa, la condición de la empresa mediante estados financieros y cuentas contables razonables. ¿Cómo dictaminar? El primer requerimiento que se pide para esto es que sea una persona externa a la empresa, es decir, un contador externo, un auditor externo que no tenga ningún tipo de familiaridad o de relación con las personas que elaboran en la entidad financiera. Estas cuentas, estos estados, tienen que estar basados en los principios contables generalmente aceptados, revisado. El producto final de la contabilidad es el que va a analizar el auditor para emitir este documento. Dictamen con opinión sin salvedades, favorables, limpia, positiva. Eso quiere decir que este tipo de dictamen es una opinión sin salvedades. Indica que los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera, el resultado de las operaciones, la variación del patrimonio y los estados de situación financiera. Esto quiere decir que los resultados de las operaciones, las variaciones del patrimonio y todos los cambios que pueden haber en las situaciones o estados financieros están correctos y van acorde con los principios generalmente aceptados. Esto quiere decir que la empresa tiene los estados financieros de la empresa son razonables y que es un dictamen limpio, favorable y positivo. A continuación voy a presentar un ejemplo del dictamen limpio, positivo y sin salvedades. A continuación. Ejemplo. Respuesta, carta de gerencia, opinión.
Se emite carta de gerencia ya que la administración de una empresa debe ser informada de cualquier debilidad sustancial en el control interno y de otros aspectos relacionados para, a través de ello, obtener una solución apropiada. En este caso, se liquidaron en forma correcta y se pagaron en forma oportuna los aportes del Sistema de Seguridad Social Integral y existe la debida concordancia entre la información contable incluida en el informe de gestión de los administradores y la incluida en los estados financieros adjuntos. Es decir, que en este caso todas las cuentas están razonables y están basadas en los principios generalmente aceptados de la contabilidad. Y la respuesta es que hay un dictamen limpio y positivo para la empresa. Dictamen de las salvedades. En primer lugar, ¿qué entendemos por las salvedades? Las salvedades son las excepciones particulares que el auditor realiza sobre una o más de las afirmaciones genéricas del dictamen estándar, normal o no calificado. Dictamen de las salvedades. En este dictamen, el auditor expresa una opinión con salvedades por existir desviaciones en la aplicación de los PCGA, que son los principios de contabilidad generalmente aceptados, o por limitaciones en el alcance de su propio examen. Este dictamen solo se presenta cuando la información sea razonable, pero presenta ciertas excepciones, ya que aquí el auditor señala que la información sea confiable o razonable. ¿Cuándo se emite un dictamen de salvedades? Se emite un dictamen con salvedades cuando existe incertidumbre acerca del futuro en relación con asuntos de impuestos, laborables u otras circunstancias pendientes de resolver a la fecha del dictamen, cuya resolución no depende de la gerencia, sino de la persona o autoridades ajenas a la empresa. Entonces, ¿qué queremos decir? Que si el auditor concluye que un asunto que involucra una incertidumbre que no esté adecuadamente revelado en los estados financieros, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, él debe expresar una opinión con salvedades o adversa. ¿Cómo se redacta una salvedad? La salvedad debe estar completamente detallada, no debe dar lugar a equívocos o malentendidos, e incluso es recomendable que haga una pequeña mención expresa al artículo de la ley, el reglamento o norma contra la que se esté haciendo dicha auditoría y para el cual se produce el incumplimiento por parte del auditado. Causas de salvedad. En primer lugar tenemos la desviación en la aplicación de la NIF, que esta se presenta cuando en la preparación de los estados financieros no se aplicaron correctamente los postulados básicos de las normas de información financiera. En segundo tenemos la desviación en la aplicación consistente de los NIF. Esta se presenta cuando se aplicaron los postulados básicos de las normas de información financiera, pero no siempre. Es decir, en ocasiones sí y en ocasiones no. Tenemos también las limitaciones al alcance del examen practicado. Esta se presenta cuando el auditor, por determinada situación, no tuvo a disposición los datos de la empresa o se le impidió asegurarse de ciertas cosas. Por ejemplo, no se le permitió ver físicamente la toma de inventarios. Y por último tenemos la de incertidumbre, que esta se presenta cuando el auditor, pese a la aplicación de sus técnicas de auditoría, no está satisfecho con los resultados o no se encuentra seguro de la información proporcionada. Dictamen con abstención de opinión. Un dictamen con abstención de opinión sucede cuando el examen realizado por el auditor sobre los estados financieros hayan sido limitados, en forma tal que no proceda a la emisión de un dictamen con salvedades. En este caso deberá indicar todas las razones que dieron lugar a dicha abstención y manifestar su informe que no le es posible expresar una opinión sobre los estados financieros. Cuando el auditor se abstiene de emitir una opinión, debe indicar en párrafos separados de su dictamen todas sus razones sustantivas para ello. Y también debe revelar otra reserva que tenga con respecto a la presentación razonable de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Cuándo se emite una abstención de opinión? Bueno, cuando el posible efecto de una limitación al alcance o de una incertidumbre es tan significativo que el auditor no puede expresar
una opinión sobre los estados financieros. Las causas que obligan al auditor independiente a emitir un dictamen con abstención de opinión podría ser también la falta de independencia. También podría ser la limitación al alcance y la existencia de una incertidumbre.